Buenas tardes. Estamos iniciando un programa más, la entrevista con Morlán Momento, que se transmite y se difunde por Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, México. Estamos instalados en Cerrada de Guadalupe 206, Colonia Guadalupe, del hermoso municipio de Cuautitlán, México. La variedad de notas en contexto en una sola dirección. Muy bien, hoy contamos con bastante material, esperando que el tiempo nos alcance, ya que en la radio corre como venado veloz y a veces no es posible pues desahogar todo el material que traemos preparado para este programa, la entrevista con Morlán al Momento, que se transmite los días jueves de 5 a 6 de la tarde en vivo y a todo color por los 4 puntos cardinales del universo. En primer término, vamos a escuchar las palabras del alcalde del municipio de Cuautitlán, México, en lengua náhuatl, entre los árboles, el contador Aldo Ledesma Reina, quien hace referencia a la erección, al nacimiento del municipio de Cuautitlán, México, que será en el mes de agosto, a mediados de agosto, donde habrá una semana cultural llena de sorpresas para los cuautitlecos y de buenos grupos de primera calidad. Vamos a escuchar al alcalde, contador público Aldo Ledesma Reina, del municipio de Cuautitlán, México. También habla de los alimentos que se distribuyen en algunos centros de acopio y en algunos comedores. Escuchemos la voz del alcalde de Cuautitlán, México, contador público Aldo Ledesma Reina. Alimentos de calidad a un costo obviamente muy bajo. Como lo dijo, también tenemos 2 comedores comunitarios y esperemos que antes del día 16 de agosto podamos aperturar el tercer comedor comunitario y ustedes con esta aportación que hagan como acceso a estos conciertos se van a montar en las entradas lugares donde sean centros de acopio, pequeños centros de acopio, para poder clasificar obviamente los artículos y llevarlos a las bodegas de DIF y sean los que pues alimenten de alguna otra forma, en este caso las necesidades que tienen estos comedores comunitarios, pues para poderles dar un buen servicio a quien así lo requiera. Y bueno, pues si me lo permiten, agradecerle nuevamente a quienes el día de hoy nos acompañan aquí para dar esta conferencia de prensa, a la gente de Sectacor, de Antidoping, a Bellacat, que el día de hoy también nos hace favor de acompañarnos, y mencionarles que el día 16 de agosto aperturaremos estos festejos con la banda de Los Recoditos. El día 17 de agosto se encontrará la Sonora Santanera de María Fernanda. El 18 de agosto nos acompañará Bellacat, DJ Foxy y Ucielito Mix. El día 19 de agosto, Fernando Delgadillo. El día 20 de agosto, Aquí la Mar, la Secta Core, Antidoping, Banda Bostic, El Gran Silencio. El día 21 de agosto, Los Askis. El día 22 de agosto, El Costeño. Y cerraremos el día 23 de agosto con la presencia de Río Roma. Así es que tenemos una cartelera obviamente de primer nivel, hacer la invitación a todos los habitantes de Cuautitlán y de la región y que tomemos muy en cuenta la invitación que el día de hoy les hacemos, no solamente a participar y a disfrutar de estas fiestas, sino a sumarnos a estos eventos con causa. Cuando las autoridades y los ciudadanos trabajan en conjunto, creo que los resultados y los avances se notan y es un tema de un compromiso social de todos los que pues habitamos este hermoso país que es México, el poder donar o dar nuestro pequeño granito de arena para mejorar las condiciones de vida de cualquier ciudadano no tiene precio, así es que agradecerles a los artistas que nos acompañarán, pero sobre todo a los ciudadanos que serán partícipes de esta gran y noble causa de los festejos del 199 aniversario. Así es que nuevamente muchas gracias a todas y a todos y los dejamos pues con los artistas pues tienen la voz y el mensaje del alcalde de Cuautitlán, México, contador público Aldo Ledesma Reina, quien hace referencia a los festejos por el aniversario
de la elección del nacimiento del municipio de Cuautitlán, México, donde gobierna con su ayuntamiento. Nos menciona, entre otras cosas, es una semana cultural, pero también habrá buenos conjuntos de primer nivel para que todos los cuautitlecos y las personas que viven cerca de ese municipio puedan disfrutar de este brillante elenco. Nos informa que va a estar la banda Recoditos, la Sonora Santanera, Fernando Delgadillo, Asquis, El Costeño. Son grupos de primera línea que seguramente harán las delicias y el deleite de las personas que acudan. Algunos eventos van a ser en la Concha Acústica, otros serán en el Estadio Municipal Los Pinos. En fin, la invitación está abierta para que todas aquellas personas que quieran pasar una bonita tarde escuchando música y por qué no bailar, los espera el municipio de Cuautitlán, México, a partir del día 26 de agosto. También hace referencia a algunos centros de acopio de alimentos, comedores comunitarios, tratando de mejorar el servicio para que las personas que acudan a ellos puedan obtener una mejor alimentación muy nutritiva. Pues esto es lo que informó el alcalde de ayer en una rueda de prensa, quienes asistimos a esta rueda de prensa. Bien, pues eso es en relación a lo que el alcalde Aldo Ledesma Reina hizo mención. Ahora escucharemos y observaremos un video donde aparece el diputado local Francisco Santos Arriola, acompañado de su papá, de otro Francisco, y de uno de sus hijos, en donde festejan los 3 panchitos, no las 3 alegres compadres, los 3 panchitos. Hace referencia el señor diputado Francisco Santos Arriola. Escuchemos qué es lo que comenta en este día tan especial para esta familia de Cuautitlán, México. ¿Y ahora sí trajiste licencia? Sí, sí. Este es el pa' cotorrear con mi papá. Su cinturón, don Paquito. Ah, sí. ¿Se pone? Claro. ¿Y tú cachorro también? Tu cinturón. Capaz que se te cae la dentadura y hasta me la andan cobrando a mí, papá. Estamos Sí, protegiendo seguro. 3 generaciones. Sí, ya son muchos años. Ya entre los 3, fíjate, tú y tu papá no me alcanzan. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sumado los años tuyos con los de tu papá. Mira, Frankie, aquí era la tienda de pinturas del abuelo. Sí, sí me acuerdo que veníamos antes. Y tu papá hizo la primera fabriquita. Esa la puse atrás, Frankie, en una bodega, en una mesa, Frankie, en una mesa de madera con una licuadora. Con esa era con la que hacíamos las pruebas de fórmulas para hacer la pintura. Pues está muy padre. Menos de 10 días, Es por muy cierto. sorprendente todavía que mi abuelo de 81, mi papá desde los 18 hasta todavía sus 49, le han echado muchas ganas y ya cuando me toque a mí espero hacerlo igual que ellos. Cuando viajamos juntos... Y una buena cabellera también. Una buena cabellera. Sobre todo yo. Nos toca platicar y así. Que luego cada año hacemos el viaje de los 3 panchitos. Nos vamos los 3. Y el año pasado incluimos a mi yerno, a Rafa, donde se fue con nosotros. Sí, no nos Y este año, si nos da Dios licencia, vamos a volverlo a hacer en diciembre. Ya tenemos planeado, ¿verdad, Frankie? Sí. Platícale al abuelo dónde vamos a ir. ¿Dónde, mijo? Dime, socios, dime. Vamos a ir a Boston, abuelito. A Boston. Pero a En Boston. Boston, en Massachusetts. diciembre. Hace mucho frío, papá. Sí. Vamos a ir al estadio de los Patriotas. Y yo me acuerdo que nos fue también, bueno, estuvo muy fuerte el frío. Ese fue en Baltimore. En Baltimore. Pero a ti Qué se te quitó. bárbaro. ¿Sí te quitó? Ah, bueno, hasta que me tomé mis alcohol. Sí, mi mamá ya... Yo estaba de alcohol y mi mamá no quería que tomaras nada. ¿Y qué dijo? No, tu papá no toma, porque se acaba de Y vacunar. hasta a mi nieto le di No sé qué. unos tienes frío, sí, échate unos pedos como yo, hijo. No, hombre, mi papá ya es cínico. Era un chocolate, pero le pusieron Baileys. Sí. Pues con el Baileys ya al tantito alcoholito le daba el saborcito. Sí, sí. Y sí, a mi papá sí le gustó el chocolate ¿Cómo con no? Baileys y
Se echó creo que 3 y ya, Como no, 3 ya chocolates. se me quitó el frío. Ya. Bueno, a mí me da mucha risa mi abuelo por todo. Desde que no sabe mucho el inglés. Inglés, pero él no recicla nada. Él no sabe ni un cacho. ¿No sabe? Pero él dice que sí habla inglés. Pues él dice. Pues dice que no sabe qué significa dream. A ver, no sabe qué significa dream. No sabe qué significa mermaid. No sabe qué significa Christmas. No sabe qué significa mom. Y no sabe qué significa try again. Pues No él sabe nada. no sabe nada. Que enseñe. Pero no, para sí, como no sabe, Le sabe. reprobó hasta mi Sabe el nieta más inglés, chica. el inglés perfecto. ¿Cómo platica el abuelo, Frankie? ¿Qué? Le preguntan en inglés y qué tal habla. ¿Qué Good dice? morning, que Hazel es Willy, ¿cómo está? Guten Morgen. Where the investment in infrastructure Sí, lo llevaba Gracias, papá, bien. por hacer para cotorrear con tu nieto y conmigo. Nos ha corrido el video de los 3 panchitos para cotorrear, como lo dice el diputado Francisco Sanz Arriola, diputado por el distrito 23 del Estado de México, que comprende los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli y Villa Nicolás Romero, en un festejo muy tradicional de la familia Santos Arriola, Santos Covarrubia, en donde hacen brillantes comentarios, recuerdan cómo inició el primer negocio el diputado Francisco Santos Arriola, quien ahora es un próspero industrial, un próspero empresario, pero también dedica su tiempo a la política. Y hablando de política, aunque eso no es política, va a aparecer un video donde hace mención, hace señalamientos, observaciones Adela Micha, la prestigiada conductora y comentarista Adela Micha, acerca de los libros de texto gratuito que aún ordenando la Corte que no se imprimieran y menos que se distribuyeran hasta no tener una revisión, una consulta y aprobarlos, pues el señor que vive no en Los Pinos, sino en el Palacio Nacional, es decir, en el Zócalo, pues dejó correr el agua y no sabemos si es un capricho, una necedad o algo que tiene un fin político, porque se menciona varios analistas, pedagogos, en fin, personas de letras, que la verdad estos libros de texto carecen realmente de conocimientos que les sean útiles, necesarios para la niñez de nuestro México. Pero escuchemos lo que dice Adela Micha sobre los libros de texto gratuito, que más bien tratan de pues difundir, se dice que una corriente Lenin marxista. Vamos a escuchar a Adela Micha qué es lo que dice acerca de los libros de texto gratuito que van a llegar a las escuelas y los programas también a los maestros, que los van a meter en aprietos. Ellos realmente tienen una formación académica, normalista, y son los primeros que van a sorprenderse cuando los programas le lleguen a sus manos. Escuchemos a Adela Micha. Escúchenme muy bien, porque esto es muy importante para ti y para tus hijos, porque resulta que cuando los niños vuelvan a clases el 28 de agosto, vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes, en defensa de un ideario y dejando fuera a padres, a maestros y a expertos. La 4T despedaza el futuro de toda una generación de mexicanos. Y lo hace desde las aulas, porque millones de niñas y niños de educación básica aprenderán, y así lo digo, entre comillas, con libros de texto plagados de errores y sin una mínima estructura pedagógica. Esos libros de texto son el ingrediente principal de la receta para un futuro bien mediocre. En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito
contrató a varias empresas para imprimir los libros del nuevo ciclo escolar 2023-2024. Por ley, a este proceso tuvo que anteceder la publicación de las modificaciones de los nuevos planes de estudio en el Diario Oficial de la Federación, así como una capacitación para los docentes para implementar esos cambios ante los grupos y, por supuesto, pruebas piloto para hacer ajustes antes de iniciar el nuevo ciclo. Sin embargo, no tenemos ninguna noticia de que eso haya pasado. Y lo planteo así porque, como ha sido la marca de Palacio Nacional, toda la documentación acerca de cómo se crearon estos libros de texto gratuitos o de cómo se preparó a los maestros ha quedado reservada por 5 años. Y debido a todo esto, organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo y a principios de julio consiguió una suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una juez ordenó a la Secretaría de Educación Pública frenar todo el proceso e instruyó que se debían revisar los programas educativos y verificar el contenido de los libros antes de que fueran entregados. Pero claramente esto no importó al gobierno y desde el 12 de julio se han venido repartiendo esos libros. Solo en un estado se ha acatado la orden judicial y se trata de Guanajuato, donde ahí ya se retiraron más de 2 millones de libros. Hasta ahora, lo que sabemos de esos nuevos libros de texto ha sido por medio de filtraciones en la prensa que han conseguido copias digitales. Y los hallazgos son simplemente catastróficos. Durante los últimos 63 años, los libros de texto se han ido modificando, pero la parte de matemáticas siempre se ha ido robusteciendo. Por ejemplo, en el último libro escolar de primer año había 220 páginas solo para esa asignatura. Pero el próximo ciclo escolar los niños solamente van a tener 24 páginas para aprender y ejercitar el pensamiento matemático. Así es, solo 24 páginas. Y los errores no solamente quedan ahí. En este nuevo esquema, los niños no tienen libros ni para matemáticas, pero tampoco para español, ni para ciencias naturales, ni para geografía y de otras asignaturas. Es decir, van a volver a casa solo con 2 libros. Uno llamado Nuestros Saberes, otro titulado Múltiples Lenguajes, que se supone concentran todo el conocimiento, todo el saber. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues ahora los profesores tienen esta desafiante labor de plantear problemas del entorno cercano, de la realidad inmediata, para que entonces los niños se concentren en cómo resolverlos y abordarlos, sin un pensamiento matemático, por supuesto. Entonces, aprender todo sobre biología, ciencias sociales, matemáticas y demás, así, sobre la marcha, improvisando. Otros problemas que se han detectado son que el nuevo plan de estudios contempla únicamente 2 libros de referencia para estudiantes de secundaria, cuando antes por cada materia los profesores podían elegir de 10 y hasta 16 títulos de libros, todos aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Y así sigue la lista de problemas de redacción y de sintaxis, incluso problemas conceptuales, como el que señala el experto Raúl Rojas González, quien en un extenso artículo exhibió que en una de las escasas páginas dedicadas a matemáticas existe una definición sobre las figuras geométricas tan mal planteada que si nos apegamos a ella, dice, el círculo no sería una figura geométrica. En medio de todo esto, Marx Arriaga, actual director de materiales educativos de la SEP, acusa que quienes desean frenar la distribución de libros son unos... Hemos escuchado
importantes señalamientos, observaciones de Adela Micha sobre los libros de texto gratuito que están plagados de una serie de errores. ¿Cómo es posible que de 120 páginas que contaba con un libro de matemáticas, y recuerdo muy bien en mis tiempos de docente, que fueron otros, realmente había materias, no varias, desde gramática, español, ciencias naturales, civismo, ética, botánica, zoología, en fin, la educación era muy rica y fortalecía el intelecto del alumno. Ahora nos encontramos que este gobierno de la cuarta destrucción ya publicó y en algunos estados ya entregó los libros plagado de muchos errores. ¿Cómo es posible que de 120 páginas se resuman a 20 páginas? Matemáticas. ¿Y dónde está español o gramática? La sintaxis, la ortografía, la prosodia. ¿Dónde quedaron los artículos? Singular, plural, los pronombres personales. En fin, ¿dónde están? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Qué será de la niñez cuando estos libros lleguen a sus manos y de los profesores? Los programas que ellos van a tener para hacer sus notas, sus diarios, la verdad que les va a costar mucho trabajo. Pero ya no se sabe si es un capricho, es una imposición, es algo político, tratar de ideologizar a los alumnos. Bien, vamos a escuchar la voz de otro prestigiado comentarista, que todos ellos, dice el señor que habita el Palacio Nacional, que son sus enemigos y que porque ahora ya no los maicean porque ya no les dan dinero. Pero lejos de eso, la verdad que sus comentarios tienen argumento, tienen sustento lógico y hablan con la razón. Escuchemos a Pepe Cárdenas de Radio Fórmula, que es lo que nos dice acerca de estos famosos libros que solamente un estado tuvo que promover un amparo para que se suspendieran y no llegaran los libros al estado de Guanajuato. ¿Y por qué no los demás estados se suman? Pero van a encontrar un gran problema. 20 y tantos estados son gobernados por Morena y todos los que gobiernan Morena tendrán que agachar la cabeza o las orejotas para que no hagan panchos, como por ahí se dice. Escuchemos a Pepe Cárdenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué quiere hacer el Estado con la educación? ¿Quiere educar o quiere ideologizar, imponer un dogma ideológico? ¿Qué es lo que pretende, Irma? Pasan varias cosas, hay varios problemas. Uno de ellos, el más importante por el que el Estado, ¿no?, de Guanajuato está retirando, es porque no se siguieron el procedimiento legal. Digamos, todo lo que se hizo no se realizó conforme a la Ley General de Educación, que dicta que antes de hacer los libros de texto se tienen que hacer públicos y oficiales los programas de estudio. No tenemos al día de hoy programas de estudio y sí ya están los libros. Entonces eso es una de las razones más fuertes por la que los procedimientos jurídicos están procediendo. Hay otras razones más de tipo pedagógico, por supuesto, más de corte didáctico, y esa es otra vertiente de las críticas también muy fuertes. Una forma muy desequilibrada de abordar los contenidos, con un énfasis muy fuerte, muy pronunciado a temas sociales, a una lectura de la realidad social del país, en deterioro de otras áreas de aprendizaje fundamentales, básicas, como es la matemática, por ejemplo. ¿Pretenden ideologizar a la niñez con la tendencia de Morena, de la izquierda? ¿Qué es lo que busca el gobierno federal? Imponer una visión del mundo única, sesgada y muy estrecha.
Si eso es ideologizar, sí, sí lo es, sí lo cumplen. Imponen una manera de entender los procesos sociales y de entender a la sociedad misma y qué es lo que hace la escuela o cuál es el papel. Ellos dicen que la escuela es un espacio de lucha política y de transformación social. Hay quienes opinamos que la escuela debe ser un espacio donde a los niños se pongan en el centro y donde se privilegie su desarrollo integral. El reclamo que algunos colegas, con quienes me incluyo, estamos haciendo es qué tiene que ver, ¿no?, las disputas ideológico-políticas con que a los niños casi matemáticas desapareció, por ejemplo. Literatura también está muy afectada, las lecturas de comprensión. ¿Por qué tantos errores en conceptualización? ¿Qué tiene eso de conservador? Si en el mundo, si todas las didácticas, si toda la ciencia del aprendizaje nos dice que el pensamiento lógico-matemático es fundamental para saber pensar, no solamente matemáticas, para pensar otros campos de conocimiento. Entonces yo le preguntaría, ¿no?, pues sí, a todo el equipo que hizo eso, que si nos quitamos el tema ideológico, que de suyo sí está, digamos, hay un énfasis muy, muy, muy fuerte, un acento muy fuerte de la carga ideológica, diremos, bueno, en historia, en algunas lecturas de la realidad que hacen, pero matemáticas, ¿no? Los grandes autores de la literatura clásica, ¿por qué los quitaron? El libro de lecturas, por ejemplo. Y en ese sentido, frente a materiales tan deficientemente elaborados, lo que nos queda es apelar a los maestros, a decir que abran ahí su juicio crítico, su capacidad de vínculo con los niños, por supuesto, para proteger su desarrollo armónico y un equilibrio curricular que estos libros claramente no tienen. La entrevista de Pepe Cárdenas y lo que comenta esta persona del estado de Guanajuato, y lo comenta con contenido y con causa. No es posible que de un plumazo borren tan importantes materias y reduzcan los ejercicios, los problemas que tienen que resolver los niños, que esto le permite reflexionar de manera integral y que no ellos reciben ya todo elaborado con un alimento para que penetre en su cerebro y en el contenido, en este disco duro que es nuestro cerebro, y quieran ideologizar a la educación. No es posible. Lecturas, que es tan importante. Una buena lectura, pues también trae sus ventajas, porque también se aprende con las buenas lecturas. En fin, esto es lo que pretende la Cuarta Transformación y el señor que vive en Palacio Nacional. Es que las lecturas desaparecen, la gramática también, el español, en fin, materias importantes. Y yo pregunto, ¿y dónde quedó nuestra cultura? La grandeza de la cultura náhuatl, ¿dónde quedó? Porque el náhuatl es un idioma, con sus artículos, con sus verbos, con sustantivos, con nombres propios, con todo lo que cumple una lengua. ¿Dónde quedó? No que el señor López, cuando fue conductor o regente de la ciudad, o él dirigió la Ciudad de México, también por allí hubo escuelas de lengua náhuatl. ¿Dónde quedó esa iniciativa del que vive, del inquilino de Palacio Nacional? ¿Dónde está nuestra cultura? Lo brillante de la lengua náhuatl. Pero en fin, pues no sabemos qué pretende, qué quiere, que gobierne tipo Venezuela, tipo Colombia, Cuba, en fin, dejémoslo al tiempo. Ahora vamos a escuchar otro video más donde aparece Ciro Gómez Leiva.
Le doy la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural y promotor del Frente Cívico Nacional. Emilio, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches y por tu conducto un abrazo al Financiero, con el gusto de saludarles. Gracias, senador. La ola de violencia en Guerrero alcanzó a uno de los aspirantes presidenciales de Morena al ser asesinado el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, operador de Marcelo Ebrard en Guerrero, y su enlace con empresarios locales. ¿Cuáles consideras que son los alcances y las implicaciones de este crimen? Mira, infelizmente, este gobierno se ha dedicado a la disputa electoral, una parte importante de manera ilegal. El presidente ha optado por ser un presidente en campaña, un jefe de campaña y no un jefe de Estado. En las mañaneras dedica una parte importante, incluso con actos ilegales, a meterse a opinar de las actuaciones de la oposición o a combatir incluso a gente específica como a Xóchitl Gálvez o algunas otras. Incluso hoy nuevamente se refirió a mi persona. En lugar de atender los asuntos graves como tienen justo que ver con los fenómenos de inseguridad. Ya les alcanzó a las corcholatas la violencia. Muy tristemente, un operador de Adán Augusto murió en un accidente. Habrá que ver las condiciones de ese accidente. Y también un empresario que, por cierto, tenía una serie de contratos extraordinariamente jugosos con Pemex. Un empresario que recibió contratos en esta administración y ahora después financió o financiaba a Adán Augusto. Y luego le toca, eso es en el estado de Veracruz, y luego en Guerrero con Marcelo Ebrard. Son focos de alerta muy graves que se juntan a otros, pero en este caso, digamos que la violencia toma y es muy importante que el presidente deje de distraerse. Pero permíteme, Guillermo, acompañar con lo que pasó en 5 entidades el fin de semana, porque es parte de un contexto general de violencia. Todos son datos que salieron el día de hoy en la prensa y quiero compartir con tu auditorio solo como reflejo del momento. En Nayarit, en menos de 4 meses, más de 150 personas han sido desaparecidas. En 4 meses. Y fíjate, en al menos 47 de esos casos hay evidencia de que las personas que generaron esas desapariciones eran servidores públicos. En Guerrero, en Acapulco y Chilpancingo, la violencia no cede. Ya vimos este caso tan lamentable de la persona que trabajaba para Marcelo Ebrard, que fue asesinado él y su hijo en la autopista del Sol. En Michoacán, un grupo, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación sale a amenazar con armas de alto poder a otro grupo armado, a otro grupo delincuencial, pero sorprende el armamento y los términos con los que se refieren otra vez en un video. En Chiapas, este fin de semana, los llamados motonetos volvieron a asolar San Cristóbal de las Casas, generando miedo después de una serie de enfrentamientos, balazos, persecuciones y amenazas. Y en la Ciudad de México, no solo otra vez hubo referido en la prensa problemas severos de la no atención a la trata de personas, sino algunos casos que alcanzaron a gente acá, e incluso a fenómenos de violencia que no han requerido o no han tenido la acción de la justicia. Por ejemplo, el caso de una de las personas que mandó a dañar a su expareja y que está en Canadá y que la Fiscalía de la ciudad no hace nada. Te pongo estos elementos: Nayarit, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Ciudad de México, más lo que pasó en Veracruz, como parte de un contexto que refleja que este gobierno está teniendo un profundo fracaso en materia de seguridad, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, enfrentar hechos violentos como los que describes, pero además posibles crímenes políticos cuando el proceso electoral aún no arranca formalmente, es algo muy grave. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades
para evitar el desbordamiento de la violencia? Mira, yo estoy absolutamente claro que la violencia política puede generar una enorme amenaza al proceso electoral y creo que pones el dedo en la llaga al subrayarlo. En toda esta discusión, la Fiscalía General de la República no aparece. En toda esta discusión, me parece que las fiscalías de los estados tendrían que tener un papel mucho más activo. Se extraña la proactividad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya tendrían que estarse emitiendo las señales de alerta. El proceso político que se ha adelantado puede descomponerse aceleradamente si la violencia política toma otro nivel. Por lo menos hoy ya están en señales de alerta. Y también diría yo, un tema clave es que la presidencia de la República se someta al imperio de la ley y deje de azuzar, deje de enfrentar a mexicanos con mexicanas, porque, como dirían en la UNESCO, la entidad de Naciones Unidas para la Educación, las palabras matan. Y el presidente sigue obstinado en lucrar de la polarización y me parece que no está tomando la debida dimensión de la responsabilidad que implica que él salga a polarizar todos los días, Guillermo. ¿Considera rebasado al Estado mexicano para propiciar la realización de elecciones pacíficas el próximo año, cuando desde Estados Unidos han venido advirtiendo que el crimen organizado controla amplias porciones del territorio nacional, Emilio? No lo considero rebasado, pero sí lo considero una seria amenaza, no solo al proceso electoral, sino a la integridad, seguridad y bienestar de las familias mexicanas. El tema de la inseguridad es hoy una de las principales preocupaciones, no solo de las familias, sino reflejo de empresas y reflejo de muy distintos sectores sociales que ya ven en la inseguridad una afectación mayor. Nuestro vecino ha... Escuchamos al senador Emilio Álvarez y Casa en sus comentarios muy atinados, bien informado sobre lo que sucede en el renglón de seguridad en nuestro país, México. Y en relación a lo que menciona el senador Emilio Álvarez y Casa, tenemos estos datos que también pues contamos con ellos. Daniel López, cercano y principal financiero de Adán Augusto López, falleció en un accidente al desplomarse el avión privado en el que viajaba con destino al aeropuerto de Toluca. El secretario de Gobernación suspendió sus actividades en Oaxaca, la noticia que representaba un duro golpe para él. Un día después, el sábado, se daba la noticia de que José Guadalupe Fuentes Brito había sido asesinado junto a su hijo de 20 años cuando hacían un viaje familiar por la autopista del Sol. Su esposa sobrevivió, pero fue herida de bala. Tenía pocos días de haberse pronunciado en favor de Marcelo Ebrard, además de ser amigo del ex canciller, quien se pronunció por el esclarecimiento de este crimen. Y como atinadamente lo dice, porque la noticia circula en la televisión, en Facebook, en los medios electrónicos, sobre lo que ha pasado y está pasando en importantes entidades de la República Mexicana, como en Nayarit. Fuego, y no es fuego amigos, sino es un fuego declarado entre los grupos que están en pugna, en lucha por adueñarse de ese territorio, los carteles. También en Michoacán, Chiapas, los famosos motonetos, en la Ciudad de México con la trata de blancas, en Guerrero, no se diga. La verdad que nuestro país está en una situación muy grave en la cuestión de seguridad. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde están las policías municipales? Preguntamos, ¿por qué suceden estos hechos violentos desbordados en estas entidades federativas? Y el señor que habita el Palacio Nacional
¿Por qué no habla en sus mañaneras? ¿Por qué no informa de lo que sucede en esas entidades que realmente han sido lastimadas y también la ciudadanía pues está en riesgo? Inclusive ha habido varios fallecidos. Ojalá que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deje de andar en campaña, porque tal parece que él es el coordinador de la campaña de sus corcholatas. Todo indica que él es el promotor, el coordinador, el que dice hagas esto, hagas el otro, o se suspende esto. Que realmente deje de ser un promotor de las corcholatas, y ellos se están promoviendo ellos por su cuenta y riesgo. Primero, que no había partida presupuestal para sus campañas, después que 5 millones, ahora aquí ya se los aumentó. Pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estamos parados? Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que hacer algo urgente en favor de los ciudadanos de la República Mexicana. Deje a las corcholatas que se conduzcan ellos, además cuentan con recursos, Marcelo Ebrard, Claudia, en fin, de los del PT, Ricardo Noroña, y el del Verde Ecologista Velasco. Pues esto es grave lo que sucede en nuestro país. Pero dejemos esta parte y vámonos a un último video donde aparece Javier de la Torre hablando también de los libros que tienen tendencia comunista. Escuchemos a Javier de la Torre. Yo soy Javier de la Torre, qué bueno que está con nosotros, y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio: los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro. El Marx mexicano, sin Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética o historia sin distorsiones. No quieren que sean mejores, que seamos mejores. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, los changarros, sean mal vistos. Los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión, hasta la familia. Se sienten empoderados y buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos. Buscan acabar con México como lo conocemos y condenarlo a la pobreza, a la mediocridad y al odio. La nueva escuela mexicana quiere terminar con lo mejor de la cultura mexicana. Así de simple, así de terrorífico. Es el momento en que padres de familia y organizaciones especialistas de maestros, de pedagogos, les hagan frente y frenen a esta educación comunista inspirada en Marx, en Mao, en Pol Pot, Lenin, Stalin, Castro y Chávez. Estamos con ustedes, porque con los niños no. Y mire, ese contenido, aquí están algunos de los libros, los vamos a detallar en un momento más. El contenido de los libros de texto es muy importante revisarlos, porque tienen errores muy graves, que ahí se encuentran además sin fe de erratas en el contenido. Sin embargo,
El peligro comunista está en la guía para los maestros. ¿Qué es la guía para los maestros? Es como esta. En las instrucciones que la Secretaría de Educación Pública da a los maestras, a los maestros, en estos documentos. ¿Cuál es la carga ideológica comunista que tiene el llamado libro sin recetas para la maestra y el maestro? En la presentación, por ejemplo, de es la fase 3, así se llama. Es la guía que corresponde a primero y segundo de primaria. Y podemos leer que citan, por ejemplo, a Paulo Freire. Es un pedagogo de Brasil de orientación marxista, enfocado a la educación de los adultos, cuyas teorías se aplicaron en Brasil hace más de 60 años. Aquí se habla sobre las herramientas para que los marginados se liberen de las condiciones de marginación que se reproducen en las escuelas. Además de la lucha por una justicia social, y se plantea que la educación es un acto político para la transformación de la realidad. Mire, vamos a revisar la página 14. En la página 14, por ejemplo, algo muy significativo se señala. Acá estamos, déjeme mostrarle una cosificación del tiempo. ¿El tiempo es dinero o es algo más? Y en la página 19 se habla de opresores, oprimidos y clases sociales. Menciona dinámicas de poder y de control sobre las personas. Avancemos rápidamente un poco más a la página 25. Se menciona la lucha de clases. En una primera parte habla de la percepción que la clase trabajadora tiene del capitalismo como oponente a los intereses de clase. Además de la concepción de una sociedad alternativa que puede conseguir a través de la lucha contra los oponentes de clase. Vamos iniciando desde luego con esta revisión y simple y llanamente los comunistas de la Secretaría de Educación Pública intentan imponer su ideología en la comunicación y desterrar cualquier otra visión del mundo. La voz y los comentarios muy certeros, muy atinados, muy bien analizados de este conductor Javier Alatorre, en donde pues hace señalamientos muy importantes, cita a Paulo Freire, que es uno de los que está atrás de todo esto, o su ideología, o su formación pedagógica, y también cita a Marx, a Lenin, a Mao. Esto, por la verdad, es muy preocupante, y la educación en México está en un gran riesgo de irse al precipicio. ¿Cómo es posible que se prive la libertad, el derecho de pensar, el derecho de tener información necesaria para la formación de las personas, es decir, los alumnos y más tarde ciudadanos? La verdad que esto es preocupante. Algo debe hacer el pueblo de México para que no se viole la Ley General de Educación y las disposiciones de la jueza, que interpuso una observación para que los libros no se impriman y no se distribuyan. Pues este comentario lo dejamos ahí para que sea analizado, para que nos preocupemos realmente los mexicanos que queremos a nuestro México, a la historia de México, que está llena de hechos importantes, ¿sí? Desde la Reforma, la Revolución, las Constituciones, en fin, tenemos una educación muy rica y una historia muy rica. El civismo no lo vemos, la ética también, y otras materias que eran importantes en la formación de los alumnos. Con esta reflexión nos despedimos y nos estaremos viendo el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde en la entrevista con Morlán al Momento, que se transmite y se difunde por Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, desde estas instalaciones. Y no olviden la Semana Cultural
a partir del 27-28 de agosto en el municipio de Cuautitlán, México. Buenas tardes y muy buen fin de semana tengan todos ustedes.